arrancar con funciones. ¿Sí? Este tema eso es el más importante del año. ¿Cuáles dice ahí? Determinar ¿Cuál o cuáles? Bien, entonces, funciones. Una función f suele utilizarse la letra f, puede ser g, h, i, j, k, lo que sea, cualquier letra. Es una regla de correspondencia que vincula o relaciona un conjunto numérico con otro. ¿Sí? Entonces, ese primer conjunto, llamado A, se conoce como dominio o conjunto de partida. El segundo conjunto, B mayúscula, se conoce como dominio o codominio o conjunto de llegada. Así también, dentro de ese conjunto va a estar el conjunto imagen. Quiere decir que es un subconjunto del codominio. Después vamos a aprender a calcularlos todos con números. ¿Sí? Por ahora simplemente estamos viendo la parte teórica de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al ejemplo más fácil para que se entienda esta idea, ¿no? Mediante un diagrama de Venn. Para representar conjuntos, lo que se hace es habitualmente utilizar los diagramas de Venn. Es como si fuese una bolsa o un lugar, una caja, donde vos colocás elementos en el interior. En este caso, para que se pueda entender, son una cantidad finita de elementos. ¿Qué quiere decir? Una cantidad determinada. En este caso, 3 elementos. Tiene el conjunto A, que es el conjunto de partida o dominio. Y B, que también tiene 3 elementos, ¿no? Que se relacionan, fíjate que tienen las flechitas. A se relaciona mediante F con este número, B se relaciona mediante este con este otro número y este con este. ¿Sí? Es una relación. ¿Qué tipo de relación es el tema que ahora es lo que nos interesa, ¿no? F va a ser la relación número de DNI de una persona. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Ya estamos en el ejemplo, para ver cuándo una relación funciona. Porque yo puedo relacionar dos conjuntos numéricos. ¿Sí? Ejemplo de los conjuntos numéricos es el conjunto real que nosotros ya trabajamos. El 1, el 2, los decimales, las fracciones, eso es el conjunto real. Son todos los números que hoy conocen. ¿Sí? Se puede relacionar un conjunto real con otro real, pero ¿qué pasa? Obviamente que hablando así en conjuntos infinitos, quizás la idea es un poco más difícil de entenderla. Entonces, por eso, tomamos apenas 3 elementos para cada conjunto, pero piensen que esto después lo vamos a aplicar para conjuntos infinitos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se relaciona? Por ejemplo, la persona A tiene como DNI 44.931.123. La persona B tiene este DNI y esta persona tiene este otro. Nada extraño, ¿no? A 3 personas diferentes le corresponde un número diferente. Exacto, ¿no? ¿O sea que tienen edad diferente? ¿Qué piensan? Sí. Una pregunta. ¿C pasa por F también? ¿Cómo? ¿En C? ¿Qué digo? ¿Usted dijo? Sí, F son todas las relaciones. Todas estas flechitas es F. No, porque si éramos F cada uno. F relaciona un conjunto con otro. En general, si todas las flechitas que aparezcan es mediante F. Bien, entonces, analicemos. ¿Qué pasa? Para toda persona, si vamos un poco más a la parte civil, toda persona tiene que tener un documento, ¿no? Un documento de identidad, un número de DNI. Entonces, fíjate que todos los elementos del primer conjunto, que son personas, tienen una relación con algún número. En este caso representa el DNI de esa persona. Ninguna persona puede quedar excluida, ¿no? No tiene sentido, y aparte es ilegal dejarlo sin una identidad de esa persona, ¿no? Entonces es ilógico pensar eso. Entonces todas las personas le corresponde un DNI, un número de documento. Bien. Entonces, ¿y ese número de documento cómo tiene que ser? ¿Qué significa DNI? Documento Único. nacional de identidad y a su vez Único. es único. O sea que la relación que tenemos entre un conjunto y otro va a ser única para que sea función. ¿Sí? Bien, entonces, esas son las condiciones de una función justamente. F es una relación de un conjunto con otro.
Pero cuando una relación es una función, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Cuando cumple dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. La condición de existencia tiene que ver con esto. Toda persona necesita o tiene la obligación de tener un DNI, ¿no? Justamente es lo que dice acá. Todo elemento del primer conjunto se relaciona con alguno del segundo. No importa con cuál, pero se tiene que relacionar con algún documento de DNI. Si no, no funciona. ¿Cómo? Si no, no funciona. Exacto. Bien, entonces, la siguiente es que ese documento de esa persona tiene que ser único. De ahí viene la unicidad. Todo elemento del primer conjunto, todo elemento, o sea, por ejemplo, A, se tiene que relacionar con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Que, por ejemplo, a A le corresponde este número de DNI. No le puede corresponder otro DNI. ¿No? Si no sería ilógico. Puede tener dos DNI, si legal. No tiene sentido. Bien. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, quiere decir que la relación, que en este caso la llamamos F, es función. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. Si se respetan esas dos condiciones, es función. Podemos afirmar que la relación es una función. Entonces, por ejemplo, tenemos acá esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se llama la relación? F. F. Relaciona al conjunto A con B. Sí. En este caso, Relación. La G. la G. Ah, En parece este un caso, La H. H. En este caso, I. ¿Sí? O sea que una relación puede tener diferentes nombres. Pero habitualmente los libros y los profes que suelen explicar este tema utilizan la F. Pero para diferenciar entre una función y otra también se puede utilizar otros nombres, o sea, otras letras. Bien. Entonces, la idea es que ustedes ahora determinen, ahora hacemos un ejemplo, pero les explico ya lo que tienen que hacer. Es determinar si la relación, por ejemplo, F es una función. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Verificar si se cumplen las condiciones de existencia y de unicidad. ¿No? Hacemos un ejemplo. Hacemos acá. Pongamos que tengo el conjunto A y el conjunto B, que va a estar formado por C, D y E, y acá va a tener el 10, el 11 y el 12, por ejemplo. Bien, entonces me tengo que preguntar, ¿no? Vamos a hacerlo así ya explico otra cosa de eso. Nos tenemos que preguntar si cumple las dos condiciones. ¿Sí? Si cumple las dos condiciones de unicidad y de existencia. Por ejemplo, la existencia, ¿la cumple? Sí. ¿Qué dice la existencia? Todo elemento del primer conjunto se tiene que relacionar con alguno del segundo. ¿Y qué pasa en este caso? No, eso no. Falta uno del primero. Exacto. Porque dice Falta- todo elemento, y ahí faltan dos. Exacto, la clave está en todo. Todo elemento, no uno, dos, todos. Entonces, para ese caso ya falló quién? La existencia. Si falla una de las condiciones, listo, no hay función. Pero la idea es que practiquemos también si se cumple la otra condición, ¿no? Porque después van a haber casos que, por ejemplo, se cumple la existencia, pero hay que verificar que se cumpla la unicidad. Y para acabarse este tema de la unicidad, pueden pensarlo desde el documento, ¿no? ¿Qué no tiene sentido? Que una persona tenga dos DNI, Sí. ¿no? Bien, después ya se van a dar cuenta de cuál es el caso, cuál de estos casos podría ser. En realidad yo tengo dos DNI. Uno es el extranjero y el otro es el. Bueno, hablamos local. Claro, bien, podría suceder. Es una de las posibilidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos hablando del documento argentino, por ¿De un ejemplo, qué? en un país determinado. En realidad es de un mismo número de documentos. Claro, en todo caso el número es único, en todo caso. Profe, conmigo hubo un error. Sí.
se dieron cuenta en el colegio. 2 DNI con el mismo documento. ¿Ok? Se suele dar. Se suele dar. Puede pasar. 2 DNI con el mismo documento. O sea, él estaba primero, porque yo, la partida de nacimiento del documento, nunca lo controlé. Cuando va a primer año, ¿Qué podemos decir? F no es función ya que no cumple todas las, una de las condiciones. la condición de existencia. ¿Veamos eso? Sí. Bien. Y una de las cosas que podemos determinar acá también es el conjunto imagen, que era lo que habíamos hablado, que les mencioné acá. El conjunto imagen es un subconjunto del codominio, o sea, de B. Por eso se llama B'. Entonces, ¿quién es B' o quién es el conjunto imagen? Son los elementos que se relacionan con el primer conjunto. Entonces, en este caso, ¿quién es el conjunto imagen? ¿Qué números? 10 y 11. ¿Y por qué no el 2? Porque el 2 No se relaciona con uno del primero. Por eso no está dentro del conjunto imagen. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo encerrar como un subconjunto, por eso está dentro, y le podemos llamar B'. B' es igual entonces a quiénes, qué elementos, 10 y 11. Esto se conoce como conjunto imagen. ¿Sí? Es un subconjunto. A lo sumo puede ser un subconjunto propio. Quiere decir que a lo sumo sea igual que el conjunto codominio. Bien, entonces, la idea es que así como analizamos en este caso si es o no es función, analicen para cada uno de estos casos. ¿Vamos? Sí. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Profe, la unicidad no tiene que ser con el conjunto completo también para que sea unicidad. Claro, siempre se analiza con el conjunto completo. Dice todo. Pero como ahí no está el conjunto completo, no es unicidad tampoco. Perdón, publicidad, perdón. Pensé que me estaba sacando de existencia. No, Bien, para este caso, por el tema de que no. para este caso la unicidad sí acá. Claro, por eso digo, Porque ¿qué dice? Todo elemento del primer conjunto, se relaciona con el uno. Y tiene que ser único esta vez. Bien, 5 minutos.